Hola, Dios les bendiga. Gracias por seguirnos por este medio. Es para mí un privilegio poder compartir empezar esta serie de estudios aquí en la carta a los Efesios, ¿verdad? Es una carta muy interesante. La podemos dividir en dos secciones. Los primeros 3 capítulos se pueden dividir como doctrinas para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, ¿verdad? Y los otros 3 capítulos es la vida del cristiano o la vida de la iglesia en su diario vivir. No solamente cuando uno se congrega en la iglesia, pero es una epístola muy interesante. Vamos a verla. Es necesario poder recordar los acontecimientos en el libro de los Hechos, cómo es que llega el evangelio a Éfeso, ¿verdad? Acuérdense que cuando nace la iglesia se ve luego enseguida perseguida, ¿verdad? Se levanta una persecución contra la iglesia, piensan que es una religión o algo en contra del judaísmo, y comienza la persecución por los mismos judíos, ¿verdad? Por los sacerdotes y todos los líderes religiosos del judaísmo en aquellos tiempos. Y Pablo, es bien interesante cómo Pablo, de una manera o de otra, él es partícipe de la expansión del evangelio para que el evangelio llegara hasta Éfeso, ¿verdad? En cierto sentido se pudiera mirar de esa manera. Porque Pablo, cuando perseguía a la iglesia comenzaron a esparcirse los discípulos, las personas que creían en el evangelio, se comenzaron a esparcir, predicaban el evangelio, y muchas personas a donde llegaban les predicaban el evangelio, y muchas personas se convertían al Señor, recibían el evangelio, se bautizaban enseguida y eran llenos del Espíritu Santo, y se comenzó a expandir por todos lados el evangelio, porque los creyentes huían, ¿verdad?, de la persecución. Y en esa dispersión de la iglesia de Jerusalén, y se comenzó a esparcir por todos lados y llega hasta Asia Menor. En el libro de los Hechos, capítulo 18, del versículo 24 en adelante, nos sale un personaje aquí, un llamado Apolo, que era un hombre elocuente, que sabía, ¿verdad? Era poderoso en las escrituras, conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, y que este hombre recibe el evangelio, pero se quedó cortito, se queda con el puro bautizo de Juan, y es lo que él predicaba. Y vemos que por primera vez sale mención aquí de Éfeso, que llegó este tal Apolos ahí a ese lugar, a la ciudad de Éfeso. Durante ese tiempo, en su primer viaje y segundo viaje misionero de Pablo, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo que fueran a Asia. Y ahí en Asia es donde se encuentra esta iglesia de Éfeso, donde nació, donde creció. El Espíritu Santo le prohíbe a Pablo que no entre a Asia. Después hace su recorrido, y en su segunda venida, creo que es hasta en el tercer viaje misionero de Pablo, es cuando él llega ahí a Éfeso a predicarles el evangelio. A este Apolos lo encuentra Frigilia y Panfilia. Lo encuentran ahí en Éfeso predicándoles el evangelio, pero estaba muy limitado su evangelio porque solamente les predicaba el bautizo de Juan. Entonces Priscila y Aquila le toman aparte y le expusieron más excelente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le
animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, Apolos se fue para Acaya, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Cristo. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, aquí vemos a Pablo cuando llega a la ciudad de Éfeso y se topa ahí con que había ya discípulos, y se topa con ellos y tiene conversación con ellos. Voy a leer bien brevemente, porque es necesario saber cómo llegó el evangelio a Éfeso. Y para ver aquí en el libro de los Hechos está bien claramente la situación, cómo estaba la situación ahí en esa ciudad de Éfeso, de los efesios. Era una ciudad vendida a la idolatría, tenían ídolos por todos lados. Y acuérdense que estaban bajo la influencia también del Imperio Romano. Y como podemos ver, los romanos sí, bendiciones, Sofía. Sí, siempre sí vamos a compartir aquí en la epístola esta. Me interesó. Entonces, estaban vendidos a la idolatría estas personas ahí en Éfeso. Si podemos ver la influencia de Roma, ¿verdad? Los césares, cuando una persona llegaba a ser el César de Roma, era como llegar a ser el gobernador o el presidente, ¿verdad?, debajo del Imperio Romano. Cuando esta persona llegaba a la gobernatura, por así decirlo, lo primero que hacía era, se mandaba a hacer sus imágenes de él, sus estatuas por todos lados, y la idolatría verdaderamente, ¿verdad? Y a lo que ellos se vendían, a la idolatría. Y podemos ver que eso, y más la influencia de la idolatría de la comunidad ahí en la ciudad de Éfeso, había templos por todos lados, pero sobre todo el templo pagano de la diosa Diana, ¿verdad? Y ahí llega Pablo. Es necesario entender toda esa idolatría para saber la oposición y verdaderamente la fuerza que tuvo la iglesia ahí en Éfeso. Sí, la fuerza que tuvo la iglesia ahí en Éfeso. Que a pesar de toda esa idolatría, la iglesia verdaderamente se levantó ahí con fuerza, con poder. Las personas creyeron. Fue un movimiento tremendo, una revolución que trajo cuando llegó Pablo ahí, ¿verdad? Pero fue iniciado básicamente por los discípulos que fueron esparcidos, y Apolos fue parte de la siembra de esa iglesia ahí en ese lugar. Aquí vemos a Pablo en el Hechos 19. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. ¿Se acuerdan cuando ahí cómo se llamaba? Priscila y Aquila y ahí ¿cómo se llaman? Priscila y Aquila le hablan y le explican el evangelio a Apolos. Él decide irse a otras ciudades y él llega hasta Corinto. ¿Verdad? Y aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo:
¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Eso es lo que les predicaba Apolo. Estaba limitado su evangelio. Simplemente los bautizaban en el bautizo de Juan para arrepentimiento, para perdón de pecados. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Miren, fíjense, aquí creo que está ahí este señor. Aquí creo que está el problema de la iglesia, o lo débil de la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Aquí podemos ver que Pablo les predicaba todos los días en la escuela de este hombre llamado Tirano. Dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por el espacio de 2 años. Vamos a ponernos a pensar. Pablo les predicaba todos los días, les estuvo enseñando la doctrina, el evangelio, la gracia de Dios, ¿verdad? Todo el consejo de Dios de acuerdo al evangelio, a lo que Pablo recibió cuando Jesucristo lo llamó a predicar el evangelio. Aquí lo estamos mirando a Pablo, que discutía con ellos todos los días. Creo que por eso nuestra vida de creyentes está bien apachurrada, bien débil, porque nos quedamos conformes solamente con los domingos, o si tienen servicio los miércoles o los viernes, un día entre semanas o 2 veces a la semana, vamos y escuchamos palabra. Y a veces, como hermanos en Cristo, se nos hace pesado si el pastor o el hermano que está predicando predica más de 40 minutos, 1 hora. Se nos hace, este cuate me cae, la hizo cansada, la hizo muy larga, quiere nada más llegar, que les prediquen 15, 20 minutitos, les den palabra que los emocione y ya se van a su casa bien contentos, cantando aleluya. Pero después, cuando no están en la iglesia, ¿cómo está su vida? La epístola o la carta a los Efesios es la sana doctrina que Pablo les explicó acá, confirmando lo que él ya les había enseñado durante estos 2 años, que diario, ahí en la escuela de este hombre llamado Tirano, ahí diario les explicó, les habló el consejo de la palabra de Dios, los ministró la sana doctrina, el evangelio en toda su totalidad, me imagino. Su carta la manda para confirmar verdaderamente que no dejen esa doctrina en la cual fueron enseñados, y los primeros 3 capítulos habla acerca de la doctrina del cuerpo de Cristo, qué es lo que tenemos en Cristo, quiénes somos como iglesia en Cristo, y después los otros 3 capítulos más, porque son 6 capítulos. En los otros 3 capítulos el apóstol Pablo nos exhorta tanto como a ellos como a nosotros, ¿verdad? Porque esa es una carta que va dirigida a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El énfasis es la iglesia, el cuerpo de Cristo, cómo debe de funcionar, en qué doctrinas debe de edificarse, en dónde debe de estar parado, la mera verdad. Y los otros 3 capítulos son de cómo debemos de vivir la vida
en nuestra fe en Cristo, cómo debemos verdaderamente vivir nuestra fe. Si verdaderamente estamos en Cristo, debe de ser una actitud de nuestro diario vivir, no nada más del domingo cuando estoy en la iglesia. Nuestra vida debe de ser una vida verdaderamente para la gloria de Dios. Debe de ser una vida que verdaderamente se manifieste, que verdaderamente estamos en Cristo. Porque nada más estamos en Cristo cuando estamos en la iglesia, cuando salimos de ahí, de vuelta estamos en el mundo. Creo que ahí está el problema. Va a ser una carta buenísima. Espero en Dios que nos edifique, nos lleve a otro nivel, nos fortalezca. Y espero en Dios que nuestro corazón se afirme cada vez más y más en el Evangelio y estar verdaderamente nosotros en Cristo y no en algún movimiento religioso. Espero en Dios que esta carta verdaderamente lleve frutos en nuestras vidas. Aquí vemos que Pablo continúa ahí por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Bueno, podemos ver aquí algo, me imagino que ahora lo podemos ver, y es algo que da risa, ¿no? Que estos cuates llegaron muy valientotes contra este hombre endemoniado, queriendo hacerle un exorcismo, y el demonio termina haciéndoles a ellos el exorcismo y mandándolos no sin demonio, pero los mandó desnudos, los mandó sin ropa, los salieron corriendo de ahí disparados, heridos y desnudos. Y la mera verdad, ¿se imaginan? Por sentirse muy... Y lo interesante que les dice el demonio: a Jesús conocemos y también a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si podemos ver aquí, miren esos libros, ¿verdad? Era una ciudad verdaderamente vendida a la hechicería, era vendida, ahí había de todo, había brujos, había... ¿Qué religión no intentaban estas personas, la mera verdad? ¿Y qué dioses no se inventaron verdaderamente? De ahí viene la mitología griega del Hércules y bueno, ustedes sabrán, hay muchas películas de estos cuates. Mucha idolatría, la mera verdad, mucha idolatría. ¿Se imaginan el poder que tuvo y que tiene el Evangelio verdaderamente para transformar vidas? El Evangelio verdaderamente el día de hoy tiene ese mismo poder de convertir a los brujos y a los hechiceros y quemar y tirar toda esa brujería, esos libros. El Evangelio tiene poder de convertir la gente de esa manera. Lo que por
me imagino que la condición o por cuanto nosotros no miramos la mera verdad que el Evangelio tiene esa fuerza el día de hoy, es por nuestra propia vida, de que verdaderamente estamos en una religión, pero no estamos verdaderamente en Cristo. Por eso el Evangelio no tiene poder en nuestras vidas, porque no lo vivimos. Lo vivimos solamente por el periodo de una hora y media cuando estamos en el templo, pero saliendo del templo nuestra vida la vivimos igual como toda la gente común del mundo, o quizás peor, porque ahora testificamos que creemos en un Salvador, testificamos que Cristo dio su vida por nosotros y seguimos viviendo en una vida verdaderamente en el pecado, en la maldad, en la desobediencia, haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Por eso el Evangelio no tiene poder en nuestras vidas hoy en día, porque me imagino que esa es la situación. Vivimos en Cristo, estamos en Cristo por el periodo que estamos en la iglesia, en el templo. Ahí sí, hasta hablan lengua los hermanos, pero cuando salen de ahí, hablan cada majadería y cada palabra, la mera verdad, obscena. Cuando salen de ahí, nuestra boca está cargada de maldiciones. Sí. Yo me doy cuenta de eso en mi propia vida. Estoy en el templo, digo gloria a Dios, aleluya. Salgo de ahí, voy en la carretera, se me atraviesa un canijo y le profetizo de que se va a morir. Por eso es que no hay poder en el Evangelio hoy en día, en la iglesia de hoy en día, porque estamos siguiendo o estamos en la iglesia, estamos en la denominación, pero verdaderamente no estamos en Cristo. El estar en Cristo es una cosa de nuestro diario vivir y lo vamos a ver en la epístola aquí, en la carta a los Efesios. Aquí vemos que estas personas, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allá, me será necesario ver también a Roma, y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Miren el alboroto en Asia, ¿verdad? Ahí en Éfeso. Hubo batalla, Pablo enfrentó de todo. Fue un revolucionario ahí. Hizo una revolución el Evangelio en la ciudad de Éfeso. Dice el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y dice no pequeño porque hubo un gran disturbio acerca del Evangelio en esa ciudad. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desaparecer, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren, ese templo de la diosa Diana vino a ser verdaderamente una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo enorme, enorme. Lo pueden mirar. Estuve buscando un poquito la historia de Éfeso en esos tiempos, y en ese templo, la mera verdad, la religión de ese templo era la prostitución. Era la prostitución. Había prostitutas ahí en ese templo, y cualquier persona que iba y ofrecía sus ofrendas y todo podía a echar mano de alguna de ellas y ahí tener un rito religioso en ese templo. Hasta ese grado estaba la maldad y la idolatría y el paganismo en la ciudad de Éfeso.
verdaderamente el evangelio que predicó Pablo, para haber hecho esta revolución ahí, verdaderamente Pablo estaba en Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Su vida era una vida en Cristo verdaderamente, lo cual, la mera verdad, estamos lejos de estar en esa condición nosotros como iglesia hoy en día. Cuando vamos a la iglesia, quizás ni siquiera llegamos a estar en Cristo, estamos cerca de Cristo, pero no estamos en Él cuando estamos en el templo. Y saliendo de ahí, estamos de vuelta a la disposición de Satanás, que manipula y domina nuestras carnes, nuestros deseos, levanta en nosotros el odio, el coraje, la desobediencia, y vivimos un evangelio verdaderamente religioso solamente. Cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo, los mercaderes, que se les iba a acabar su negocio, ya no iban a poder vender los templecitos de Aladión. Dice que se llenaron de ira y comenzaron a gritar diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se levantaron al teatro. Se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos de Pablo, le enviaron recados rogándole que no se presentara en el teatro, porque la mera verdad le iban a hacer garras ahí. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los demás no sabían por qué se habían reunido, pero ahí estaban gritando también. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo de los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaban casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Miren, es bien interesante lo que les voy a decir, que si sea 100% verdadero no lo sé, pero supuestamente, miren, ya podemos imaginarnos aquí la idolatría y cómo veneraban a Diana, ¿ok? Una mujer que su imagen, su estatua tenía no sé cuántas bolas acá, no sé si sean pechos o sean perlas, sean adornos. Unos dicen que son pechos, otros dicen que son perlas colgadas, pero se le mira como si tuviera una multitud de pechos enfrente y a la imagen de ella. Supuestamente aquí es lo que dicen, que esta imagen vino de Júpiter. Sí, que vino de Júpiter. El hombre, la mera verdad, es tremendo en su idolatría. Cuando Moisés se fue al monte de Sinaí a recibir los mandamientos de Dios, y Aarón le dicen al pueblo, ¿verdad? No sé Moisés qué le pasó, hagámonos un Dios para que vaya delante de nosotros. Y le dice a Aarón, no, pues tráiganme oro y tráiganme esto. Y funden y hacen un toro de fundición. Pues ellos lo hicieron. Después, cuando llega Moisés, le dicen, no, pues el pueblo me dijo que le hiciera un Dios, le echamos el oro en el fuego y esto salió. O sea, como por arte de magia, que el toro se formó al aventar O sea, ¿hasta dónde llega la mera verdad? La mentalidad. Y ¿cómo se pudiera decir para no decirlo grosero? ¿Hasta dónde llega verdaderamente el cerebro perdido en su pecado, en su maldad del ser humano? La verdad,
que la imagen esta de la diosa Diana llegó venida de Júpiter, ¿verdad? O sea, cayó en un meteorito y cayó esta imagen ahí, wow, pues tremenda la cosa. Pues ¿quién no la iba a adorar? La persona que lo inventó, la inventó ¿para qué? Para sacar lana. Pero lo interesante de esto, que supuestamente la historia secular, Juan, el apóstol Juan, después de que salió de la isla de Pasmo, porque sí salió de la prisión, y supuestamente se fue a vivir a la ciudad de Éfeso. Ahí estuvo él en la ciudad de Éfeso con la iglesia, y supuestamente llegó a vivir ahí con María, la madre de Jesús. Es una historia, no sé si es al 100% verídica. De acuerdo a la idolatría de estas personas, ahí llegaron a la conclusión de que eso fue como en el año 200, parece que dice la historia, como después del año 200, entre el año 200, llegaron a la conclusión de que si María era la madre de Jesús y Jesús era el Hijo de Dios y era Dios mismo en carne, llegaron a la conclusión que María era la mismísima Madre de Dios, que ella es la Madre de Dios. Ahí surgió esa doctrina, llegando a la conclusión, porque María vivió, a mí si fue así de acuerdo a la historia, si Juan llegó a vivir ahí y si María verdaderamente se fue con él y andaba todavía viviendo con él, Juan supuestamente se la encargó Jesucristo, que si así fue, que si así no fue, no lo sabemos, pero de acuerdo a la historia parece que fue así. No lo sé, deberíamos de indagar, no hay libros de historia que confirmen esa veracidad, no hay récords como hoy en día de que te mueves a alguna población y vas y sacas tu identificación de ese lugar y hay un registro que tú estuviste viviendo ahí. No lo hay en este tiempo, pero de que si fue así o que si no fue así, es posible. Todo es influencia del paganismo romano y de la religiosidad de estas poblaciones en Asia, ¿verdad? Mucha idolatría, la mera verdad. Y si lo ponemos a la mano con la Iglesia Católica Apostólica Romana, la influencia romana era eso, las figuras, los ídolos. Un César llegaba al poder y le hacían su estatua. Se hacía su estatua y el César a veces demandaba a la gente que le ofrecieran incienso. Estaba la estatua ahí, tenían que llegar y quemar incienso ahí delante del César y decir que César era el sumo pontífice, como que era el Dios mismo, ¿verdad? Que César era Dios. Eso sí, hay récord en la historia de Roma, hay récords de eso que llegaban a decir hasta eso declaraban del César y hacían eso. Pero podemos ver toda esa influencia, cómo se infiltró en la iglesia y metieron toda esa idolatría, todas esas imágenes, ¿verdad? Que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no pueden caminar. Compras un santito y te lo tienes que echar en el hombro para llevarlo a tu casa. Y ahí doblas rodilla y le pides más a esa imagen que aquel que dio su vida por ti. ¿Por qué? Porque tienes más fe en ese aparato, en esa cosa, en ese artículo religioso, que en aquel que verdaderamente murió y resucitó. Y la gente se vende en esas cosas porque es influencia de esta cultura de Asia y un revoltijo estaba mixteado con la influencia de Roma, porque estaba bajo el gobierno de Roma esta ciudad. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que sí, o sea, que no se podía contradecir que verdaderamente la diosa esta Diana había venido de Júpiter, que eso no se podría contradecir. Es necesario que se apacigüen y nada hagan precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa
que si Demetrio y que si los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede discutir. Bueno, aquí podemos ver toda esta revolución que hizo Pablo en Efesios. Ahora bien, en la carta esta que vamos a entrar, Pablo la escribe desde la prisión cuando está en Roma. Él ya después de esto va a Jerusalén, ¿verdad? Va a Jerusalén, lo acusan, lo quieren linchar, le quieren dar muerte. Él dice que apela a César, que él debe de ser juzgado ante el tribunal de César, y apela a César y lo mandan en camino hasta Roma. Llega a Roma sabiendo que no había hecho nada malo. De todos modos, en Roma lo tenían encadenado, le dieron a cárcel domiciliaria por un tiempo con soldados que lo custodiaban y le permitían a los hermanos que fueran con él. Estando en la cárcel, Pablo escribe esta carta a los Efesios para confirmar su fe, para recordarles en lo que han creído, que no dejen ir lo que él les enseñó, la sana doctrina, en quien han creído. Y la carta a los Efesios es su corazón de Pablo, exhortándolos a que permanezcan en lo que él les enseñó. No se los enseñó de palabra, ellos lo miraron, que Pablo vivía verdaderamente el evangelio. Verdaderamente Pablo, su vida era una luz, y fue una luz ahí en Éfeso que trastornó verdaderamente toda la idolatría. Pudimos ver en el libro de los Hechos cómo los brujos rompieron, quemaron los libros de hechicería, toda esa brujería. Brujos se convirtieron a Cristo y se pudo ver. Quemaron sus libros de hechicería, quemaron todas esas cosas ante los ojos de todo. No fue algo oculto. Estas personas que hacían los templecitos de Diana vieron que su negocio se miraba estropeado. Ahora sí lo miran, la influencia de la idolatría. ¿Cuál es? El negocio, el dinero. ¿Habrá lana en vender esas cosas de cerámica? Y más si dicen que son milagrosos, y más si dicen que el favor de Dios va a estar ahí contigo si te lo llevas a tu casa. Mucho más si te dicen que ese santito viene del Vaticano, o que lo encontraron en el río Jordán, ahí donde se bautizó Jesucristo, que ese mismo santito ahí lo bautizaron y ahí lo bendijeron, ahí en las mismas aguas donde Jesucristo se bautizó, y te lo venden por buena lana. Y la gente ignorante, perdidos en nuestro velo, que Satanás nos cerró los ojos para que el evangelio no resplandezca en nuestras vidas. La gente cree más en esas cosas que en el Cristo que se levantó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es una cosa interesante. Todavía no empezamos la epístola de los Efesios, la carta a los Efesios. Sí. Va a estar buenísimo el estudio, la mera verdad. Buena, ¿cómo se puede decir? Muy buen libro que escogimos, que escogiste, hermana Sofía. Gracias, bendiciones. Bueno, ahorita venimos contigo,
Mire, no tengas duda de nada. A mí no tiene que ser una erudita tu mamá, ¿verdad? Soledad. En el Evangelio, en las Escrituras. Lo que toda persona debe de reconocer para poder ser salvo es que somos pecadores ante los ojos de Dios y que necesitamos el perdón de nuestros pecados para poder arrepentirnos, para poder pedirle perdón a Dios, reconocer verdaderamente que en nuestra vida, en nuestro pecado, vamos a enfrentar el juicio y la condenación. Debe de reconocer uno la maldad de nuestra vida, nuestro pecado, que verdaderamente yo he pecado contra Dios y que necesito el perdón de Dios para poder ser salvo. Creo en el fondo de mi corazón que Dios mandó a su Hijo y que Jesucristo murió en la cruz y Él pagó el precio para darme el perdón de mis pecados. Por lo cual yo no puedo hacer nada para recibir el perdón de mis pecados más que reconocer mi vida de pecado, arrepentirme y pedirle perdón a Dios y recibir el perdón que Dios ya me dio en la cruz del Calvario. Es lo único que necesita tu mami para ser salva. Creer en esas cosas. No tiene que ser una teóloga, no tiene que saber las Escrituras. Tiene que reconocer la mera verdad que ha pecado contra Dios y que Dios la perdonó en la cruz del Calvario, que Cristo murió para perdonarla, que ella, si se declara culpable y le pide perdón a Dios por sus pecados ya le fueron perdonados. No es de que si Dios la vaya a perdonar. La diferencia entre la religión es de que las personas que se confiesan con un sacerdote de la Iglesia Católica, el sacerdote les pone una carga religiosa para que sus pecados les sean perdonados. Oh, tienes que hacer esto, 48,359 Ave Marías y 15,000 Padre Nuestros, y tus pecados te van a ser perdonados. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Si mi mano derecha agarrara un arma y le quitara la vida a una persona, y yo voy y me confieso y le digo, maté a una persona con esta mano, pues si no, pues agarra un machete y córtate la mano y tus pecados te serán perdonados. Estoy diciendo que Dios me va a perdonar a mí por un sacrificio que yo haga. Estoy menospreciando el sacrificio que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Cristo ya murió, Él dio su vida. Él ha puesto ya, Él derramó su sangre para perdonarnos nuestros pecados, siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado y le pidamos perdón a Dios. Bueno, creo que dejamos la introducción ahí. Vamos a ver voy a ver tus comentarios. A veces me fallan un poquito las lámparas o me voy a poner mis lentes de viejito. Ahora sí. Ay, están más mugrosos que yo. Y casi no los uso. Sí miro más o menos, pero se me pasó la prédica. Gloria a Dios, aquí estoy escuchando, hermano. Estamos trabajando, mi esposo y yo hacemos carne al pastor así en nuestra casa que es suya. Ese pastor ha de estar bien gorditos y le hacen carne al pastor. Estoy bromeando, sé de qué carne al pastor. Tenga una duda. Si mi mamá Soledad cree que Jesús es Dios, puede ser bautizada, pero no entiende muchas cosas. Para ser bautizada solamente, acuérdate, el bautizo es para arrepentimiento, para declararte culpable ante los ojos de Dios. Si ella cree que le ha fallado a Dios y cree que Jesucristo dio su vida por él, puede bautizarse.
De todos modos, el bautizo solamente se declara a ella culpable ante los ojos de Dios públicamente, que ha pecado contra Dios, y se declara. El bautizo es para arrepentimiento, que sí es en obediencia al Evangelio. Pero si una persona que no tiene el tiempo y está al lecho de la muerte y cree en Jesucristo, cree que le ha fallado a Dios y le pide perdón, pero no tiene la oportunidad de arrepentirse, de bautizarte, pero se arrepintió y le pidió perdón a Dios, esa persona es salva. El bautizo no es para salvación, es un acto de obediencia, ¿verdad? Va de la mano con el arrepentimiento. Pero si una persona no tiene el tiempo para ser bautizado, lo podemos ver en la cruz de Cristo cuando están los dos malhechores. Uno de ellos le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dice Jesucristo: desde hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Ese hombre reconoció que él era digno de estar en esa cruz, que él era culpable, que Cristo no era culpable. Es lo que una persona debe de hacer: reconocer que uno es culpable ante los ojos de Dios, arrepentirse. Jesucristo nunca le dijo al malhechor: es muy tarde, mi hijo, te hubieras bautizado, ¿verdad? No. Lo vemos ahí. Jesucristo le está diciendo que desde hoy estarás conmigo ¿verdad? En el paraíso. Sí, ya sé. Sí, le canto alabanza todo el día, pero solo Dios sabe cuándo. Dios se la del entendimiento, y me dice que ya se arrepintió y que sí, la pueden bautizar, amén. Sí. Saludos, Jorge. Sí, es que no se le ha amanecido, hermano, no es nacido de nuevo, por eso se comportan de esa manera. Sí, así oraba y cantaban alabanzas mi mamá por 3 días y 3 noches sin dormir. Claro, estaba inconsciente, no sabía lo que hablaba, pero por causa de la esquizofrenia. María fue madre biológica de Jesús. ¿Cómo está hoy al político? Sí, también las estatuas, sí. Oración por Patricia, es mi cuñada, tiene una vena reventada, no quiere que le hagan cirugía, ella está confiando en Cristo que Él la va a cerrar esa vena. Gloria a Dios y su salvación, amén. Padre bendito, mira, Señor, la petición de Sofía, Padre, que te pide por Patricia, bendito Dios, con esa situación de esa vena reventada, Padre. Quizás fue un derrame cerebral, no lo sé, en dónde se le reventó la vena, Señor, pero lo más seguro es que es ahí, bendito Dios. Tú mira, Señor, si ella está esperando y confiando en ti, bendito Dios, tú respondes, Señor, como lo que compartí ayer, Señor, tú escuchas. Tú respondes, tú defiendes, bendito Dios. Levántate con poder, obra, Señor, en la vida, Señor, de Patricia, Padre. Glorifícate, Señor, extiende tu mano, tu misericordia, Señor. Si el Evangelio no es una realidad en sus vidas, Padre, que el Espíritu Santo vaya, Señor, sobre ella, Señor, y la convicte de su vida de pecado, para que se arrepienta, para que mire la necesidad del perdón, Señor, de su vida, el perdón de sus pecados, y reciba, Señor, el perdón que tú ya nos has dado en la cruz del Calvario. Tú ya nos has perdonado, Señor, y es cuestión de nosotros, es cuestión del corazón no arrepentido, Señor. Un corazón que se arrepiente, una vida que reconoce que ha pecado contra Dios y le pide perdón a Dios, Señor. Recibe ese perdón que tú ya nos diste, Padre.
Te pido, bendito Dios, por su salvación. También me uno con Sofía, Señor, por ella, Padre Santo. Sí. Quiere que cirugía, amén, gloria a Dios. Amén. Puedo orar por mí para que el Señor me dé. Ángel Villavicencio. Sí, oramos por ti ahorita. Padre Santo, gracias, Señor. Mira, bendito Dios, la petición de Ángel, bendito Dios, Villavicencio. Pide, Señor, oración, Señor, para que tú le des su respuesta, bendito Dios. Señor, yo me encontré, Señor, en una situación difícil, buscando tu respuesta, Señor, y sentía que tú no me escuchabas. Sentía, Señor, que tú no respondías. Llegué, Señor, a dudar que si ibas a responder, cuál era la decisión correcta, Señor, en la respuesta que yo deseaba, bendito Dios. Busqué en varias iglesias, Señor, y sentía que tu silencio estaba ahí, Señor. No respondías, Padre. No respondías, bendito Dios. Pero tú, bendito Dios, obraste. Tú trabajaste en tu perfecta voluntad, Señor. Llegué a pensar que mis decisiones eran tu voluntad, era lo correcto, Señor, y llegué, Señor, a estar equivocado en esa decisión. Y tú, Señor, cerraste las puertas. Tú, Señor, me guardaste. Tú no permitiste que cayera donde iba a caer, Señor. Y tú verdaderamente respondiste, Señor. Todo fue, Señor, en base a la prueba que tuve que pasar, bendito Dios. Y reconocí, bendito Dios, verdaderamente que tú eres maravilloso, tú respondes. No, nuestro tiempo muchas veces tenemos que esperar, muchas veces no es la respuesta que queremos, muchas veces es un sí, un no. Pero de que tú respondes, Padre, respóndele, bendito Dios, a Ángel, bendito Dios, en su petición. Sí, está bien. Aunque no esté muy consciente tu mami, está bien. Sí. Porfa. Por favor, ok. Ya oramos, Ángel, no te preocupes. Así que el Señor te dé la respuesta de lo que le estás pidiendo, que Él busque. No desfallezcas tu corazón. A veces Dios prueba tu corazón que verdaderamente estás firme esperando en su respuesta. No probar para ver si no estás firme esperando su respuesta, sino para probar que verdaderamente estás firme esperando su respuesta, que estás confiando en Él. No desfallezca tu corazón. Espera, el Señor va a responder. En realidad, Sofía, sí, pero en la situación que está ahorita tu mami, creo que no importa. No importa. Acuérdate que si ella ya está en una situación ahorita como un niño, sí, quizás son cosas que Dios permita en su vida, porque dice nuestro Señor Jesucristo que no les impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque la mera verdad, ahorita en la condición de tu mamá, en ella ya no hay malicia. Las cosas que hace, incluso que son ofensivas o son, no sé, sin pensarlas, ya no lo hace ella por malicia. Ya lo hace por la naturaleza que tenemos caída, ¿verdad? Pero ya la malicia ya no está en su corazón de hacer el daño a alguien voluntariamente.
Por eso ya la situación ahorita de ella está como una niña, como un niño. Bautícenla. Bautícenla y díganle que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él la perdonó ahí. Y háblenle en el nivel así como en el que se encuentra, como si le hablaran a un niño explicándole las cosas. Sí las va a entender, hay que orar para que el Señor le dé ese conocimiento, pero creo que en la misericordia de Dios, Dios trabaja de una manera que a veces no entendemos. La misericordia de Dios es tan maravillosa. Sí, el bautizo lo dice así, pero que es para salvación. Pero si lo miras en la cruz del Calvario, lo que Jesucristo le dice al malhechor, le dice: desde hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor no se bautizó, la mera verdad, creyó en Jesucristo, creyó que él era merecedor de la condenación en la que él estaba, creyó que él estaba ahí porque él sí era pecador, que Jesucristo no era pecador. Le injuriaba al otro malhechor, le dice: tú, la mera verdad, no temes a Dios estando en la misma condenación. Este hombre es inocente, nosotros sí estamos aquí porque lo merecemos. Dice: pero él no. Y fue cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que hizo esa persona? Reconoció que él era pecador, que él era culpable. Y es lo que le contó a él por justicia. Sí. Sí, la escritura dice eso, que sí, que el bautizo es para salvación, pero el bautizo, la mera verdad, todo va de la mano. Sin un corazón no arrepentido, de nada sirve que una persona se bautice. Así fuera hasta Israel y se bautizara en así fuera hasta Israel y se bautizara ahí en el Jordán. Sin un corazón no arrepentido, su bautizo de nada les sirve. Si sigue empedernido en su vida de desobediencia, de pecado, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, de nada les sirve su bautizo, aunque el bautizo sea para salvación. Si un corazón no se arrepiente, no hay remisión de pecados. Sí, no hay. Sí, ese es el tiempo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gracias por aclarar esa duda. Dios le bendiga. Esta quisiera que usted lo bautizara, pero vive muy lejos. Ay, si pudiera ir, me cae que sí, me arrancaba y sí iba. Están en Chihuahua. ¿Dónde está Chihuahua? Esta es frontera, ¿no? Chihuahua. Ay, me salió y no le puse mapa. A ver, Chihuahua. Chihuahua. Pues estaría interesante si me animara a ir. Están ahí, ya están. ¿Cuántas horas son de la ciudad de Ciudad Juárez para abajo? Como unas 4 horas. No sé.
Sí, de la Ciudad Juárez para abajo, ¿cuánto tiempo están? ¿No están ahí en la Ciudad Juárez? Sí. Ok. Esta quisiera, sí, a mí sí me gustaría poder ir a conocerlos. Sí, pero el Señor aún no había subido, ahora sí es por salvación el bautizo, así lo he creído, bautismo. Yo sí miro el cambio de mi mamá, Dios es bueno, Ciudad Juárez es la frontera. Estamos en Chihuahua, en la capital. Sí. En Chihuahua. Sí, yo creo como unas 4 horas, 13 horas de dónde en camión. Oh, de Albuquerque en camión hasta allá. 13. Pero de la frontera para abajo, entonces son como unas 5 o 6. Bueno, vemos, estamos en contacto. Mira, Sofía, a veces cuestionamos mucho y el enemigo es bien astuto y nos va a hacer cuestionar la palabra de Dios. Okay, siempre el enemigo nos va a hacer cuestionar la palabra de Dios para poner en nosotros duda, temor y otras cosas. No, espéreme, ¿cómo bautiza? Por lo del... Sí, entiendo. Mira, ya sea que se haga eso no tiene... Debemos de verdaderamente comprender bien qué es en el nombre de Jesús, cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo lo declara en verdad, en los evangelios, en la Gran Comisión, hay una parte que dice, verdad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo mismo dice eso, el libro de los Hechos dice eso. En otros, a mí solamente hay unas palabras, hay unos pasajes que habla que bautizándolos en el nombre de Jesús, como lo vimos aquí en el libro de los Hechos, que se topó Pablo con estos creyentes y les dice, pues cómo fuisteis bautizados, ¿no? Dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Jesús bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Que si se bautizan en el nombre de Jesús solamente, o si se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo mismo, ¿no? Porque Jesucristo verdaderamente,
¿qué le dice a Felipe? Cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, y les dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conoces, Felipe. Sí, si Jesucristo está en Dios y Dios en Jesucristo, y el Espíritu, en realidad el Espíritu Santo está en Dios y el Espíritu Santo está en Jesucristo, y si los tres son uno, es lo mismo. O sea, no porque se bauticen en el nombre de Jesucristo, el bautizo no es válido, o es más válido si se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo está lleno del Espíritu Santo. Él es la viva imagen del Dios invisible. Si se bautiza uno en el nombre de Jesús solamente, y si Jesucristo es la viva imagen del Dios invisible, Jesucristo nos dio a conocer al Padre. Y como le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes que aún no me conoces. Felipe le está diciendo, a mí no es suficiente, ¿no crees que él mismo o toda la plenitud de Dios estaba y está en él? Sí. En el nombre. Sí, lo es. Sí. Miren, vamos a buscarle una concordancia bien rapidito. Ok, en los evangelios. En el nombre, bautízalos. Mira, Mateos 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y es Jesucristo mismo diciendo eso, ¿verdad? Mateos 11, viene Juan, Lucas 19. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan. Pedro le dice en el libro de los Hechos, les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:26, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda en el nombre de Jesucristo, enseñándoles en el nombre de Jesús. Que en ninguna manera hablase. En el libro de los Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. Sí, cuando se bautiza al eunuco, Felipe, no se hace mención que si lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mira, si aquí Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si se trata de qué doctrina es la correcta, me voy a lo que Jesucristo dice, ¿verdad? No van incluidos los tres. Si se bautiza nada más, como dice
en el libro de los Hechos que se bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y Jesucristo arriba dice que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los dos son válidos, no tiene nada que no influencia en la salvación, en que si se bautiza en el nombre de Jesús solamente y no va a ser salvo porque se tenía que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesucristo dice una cosa, los apóstoles dicen otra. Acuérdense que los escritos no se escribieron conforme se estaban diciendo las cosas. Son cosas que se escribieron de acuerdo a la historia de lo sucedido. En el libro de los Hechos son los hechos de lo que pasó. No son récords que se iban escribiendo conforme estas cosas estaban pasando. Es cuestión de mirarlo de esa manera también. Pero acá ya ve Mateo lo que dice, Mateo 28, por tanto, y es la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No le afecta en nada. ¿Sí? Sí. Está bien. El bautizo tiene que ser en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén, amén. Pero dice, el nombre es revelación, hermano. En los Hechos dijo Pablo, pero fue enviado por Cristo, sí. Y Él es nuestro apóstol. Y dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, sí. Sí. Eso es lo peligroso a veces de las doctrinas, de las diferencias de las denominaciones. Muchos se aferran hay denominaciones que se aferran a que es en el nombre de Jesús solamente. Nada de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si se aferran a eso, entonces invalidan lo que Jesucristo está diciendo ahí en Mateos, de ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jesucristo dice eso, entonces, ¿cuál es lo correcto, no? O le voy a Cristo o le voy a la denominación en la que estoy. Si mi iglesia dice que el bautizo debe de ser en Cristo, en Jesucristo solamente, en el nombre de Jesús solamente, estoy diciendo entonces que Jesucristo, esas palabras que dijo Jesucristo, no es lo correcto. Estoy diciendo que Jesucristo no dijo lo correcto, no está. Entonces Jesucristo, la doctrina que tiene Jesucristo está mal. Son cosas que no son esenciales, no son vitales en la fe, no son vitales para ser salvos. Que si en el nombre de Jesús o que si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no afectan la salvación de la persona. Lo que afecta la salvación de la persona es el corazón no arrepentido o el corazón verdaderamente arrepentido, reconociendo sus pecados y creyendo que Dios nos dio el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo principal, la posición del corazón. Que si nos bautizamos en el nombre de Jesús solamente, o que si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo correcto es la disposición del corazón, que si la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Es lo correcto, el corazón. Porque mira,
Mirándolo de este punto de vista, imaginémonos un homicida. Un homicida le dice, no, si te bautizas en el nombre de Jesús, tus pecados te son perdonados. Eso puede, si es lo correcto, o sea, si es lo bíblico, que en el nombre de Jesús solamente, y esta persona se bautiza en el nombre de Jesús, pero si no hay un arrepentimiento verdadero en su corazón, ¿verdaderamente recibirá el perdón de sus pecados? ¿Verdaderamente es salvo? No, la disposición es la del corazón, es donde se encuentra la persona. ¿Dónde se encuentra el corazón de la persona? ¿Ha creído que ha fallado a Dios? ¿Ha creído que necesita el perdón de sus pecados o no? Porque si no cree que tiene que recibir el perdón de sus pecados, si no cree que hay maldad en su vida, que si no cree que él es un pecador, aunque se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o se bautice en el nombre de Jesús solamente, si su corazón no reconoce la maldad de su vida y no se arrepiente, no creo que esa persona sea salva, aunque se bautice en el nombre de Jesucristo solamente o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si su corazón no reconoce su maldad y no se arrepiente, no creo que la persona sea salva. La verdad no. La disposición es el corazón. Que si creemos verdaderamente en la maldad de nuestras vidas, si creemos verdaderamente en la maldad de nuestras vidas, es como una persona por creer en la quimioterapia. Si no reconoce que tiene cáncer, no se va a someter a la quimioterapia, aunque crea en la quimioterapia. Sí. Sí, así es. No es. En el nombre, no en los nombres. Hay que orar, hermano, que el Señor le revele. Pues sí. Y sí, a mí sí tiene razón lo que está diciendo ahí en Marco, ¿no? Mateo. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, ahí Jesucristo no dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es un solo nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sí caemos en lo mismo. Si no hay un corazón no arrepentido, aunque se bautice en el nombre, está bien, yo también los estimo. Pero sí, eso es lo que es el Evangelio. Sí, imagínense, se puede bautizar uno y por desgracia hay muchos creyentes que se bautizan nada más así a la ligera y no reconocen la verdad, su vida de pecado, y el bautizarse sin un corazón no arrepentido, la mera verdad, siguen muertos en sus delitos y pecados. Sí. Lo verdadero es el arrepentimiento. El arrepentimiento, el reconocer nuestra vida de pecado. Ya.
Porque sin arrepentimiento, la Biblia es bien clara, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Una persona puede ir a un instituto bíblico y hacerse un teólogo tremendo de las escrituras, se puede aprender toda la Biblia, pero si no reconoce la maldad de su vida y piensa que porque sabe toda la palabra de Dios, se la sabe de memoria, va a ser salvo, si no se arrepiente, si no se declara culpable, si no reconoce que somos pecadores, estamos bajo la esclavitud de desobediencia. Gracias a Dios y gloria a Dios por su misericordia que nos amó y nos perdona nuestros pecados por la fe en Jesucristo, pero siempre y cuando reconocemos la maldad de nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Esa es verdad. Hay iglesias que solamente quieren cantidad. Una vez le ofrecieron un sistema allí donde me bauticé yo. Le ofrecieron un sistema al hermano para alcanzar almas, para llenar la iglesia, para crecer. Y le cobraron 30,000 y le cobraron porque sí lo agarraron ese sistema. Y en lugar de crecer la iglesia se fueron muchos hermanos, más de la mitad de los que se congregaban se fueron. Yo le dije al pastor que eso no era de Dios, que me lo toma mal. Y yo nuevo en el evangelio, en el 2005, 2006 por ahí. Me lo tomó mal, me dice, hermano, yo ya tengo 30 y tantos años de pastor y me quieres, como diciendo, y me quieres enseñar a mí. Y la mayoría de las personas se fueron de ese lugar. Más de la mitad de los miembros se fueron. Y este sistema les cobraron $30,000 y que con ese sistema, ese plan que les iban a dar, iban a llenar el templo e iban a poder tener lana y bueno. Por eso mi Señor me pone en el corazón de compartir la sana doctrina, edificarnos en lo que los apóstoles nos han dejado, porque en las diferencias que hay ahorita en las denominaciones, en las religiones, en las doctrinas que tienen las denominaciones, a veces caemos en el error y las personas, en lugar de defender la salvación, de defender lo que tenemos verdaderamente en Cristo, defendemos lo que tenemos en esas denominaciones y nos perdemos juntamente con ellos en su falta de entendimiento, en esas doctrinas de hombres. Y sí, Cristo no es denominación. Ya. Vamos a orar, vamos a concluir. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Señor bendito por este día, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios, por la sana doctrina que tenemos en las epístolas, Señor, en las cartas, en el Nuevo Testamento. En toda la doctrina que tenemos en tu palabra, Señor, ayúdanos a comprenderla, guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. No nos dejes caer en movimientos religiosos o denominacionales, Padre. Una de las cosas por el cual mandaste tu Espíritu Santo es para que nos guíe a toda verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Que nos abras el entendimiento y podamos ver, Señor. Con concerniente, bendito Dios, al bautizo, Señor, de la mamá de Sofía, Padre. Te pido, bendito Dios, que tú, Señor, nos permitas ver tu gracia, tu misericordia y la verdad del asunto, bendito Dios.
Si su mami ya está en un estado, Señor, que piensa como un niño, Señor, ya sus acciones ya no son gobernadas o dominadas por la maldad de nuestra naturaleza, del pecado en nuestras vidas. Su malicia ya no es por voluntad, queriendo hacer el daño, Señor. Ya sus acciones, Señor, son en base a su naturaleza, Señor, a su humanidad, Padre, pero ya no. Si ya le es difícil a ella discernir, Señor, cuál es su mano derecha de su izquierda, bendito Dios, creo que está en la posición de un niño, bendito Dios, y creo que Cristo ya la compró con su sangre. Creo que el perdón de sus pecados ya está disponible para su vida, Señor. Creo que eres grande en misericordia, Señor, como para, si ella ya no está verdaderamente cuerda, Señor, en sus 5 sentidos, en su facultad mental, Señor, como para que reconocer, Señor, que ella ha pecado contra ti, como para pedirte perdón, Señor. Si su corazón ya es como de un niño, Señor, su mentalidad, sus decisiones, creo que tú eres misericordioso, Señor, y ella es salva, Señor. Tú la compraste con tu sangre y es tuya, Señor Jesús. Te pido, bendito Dios, que nos ayudes. Vamos a orar, Señor, en la decisión esta, Señor. Si tú abres puertas, bendito Dios, y me permites, Señor, yo voy allá, Señor. Yo voy allá y le ministro, Señor, en lo que tú me permitas, Señor, a ella. Que tú trabajes en su vida, en su corazón, bendito Dios, y sobre todo, bendito Dios, que la selles con tu Espíritu Santo, Señor. Que la selles, que ella sea salva, Señor. Que ella sea salva, Señor. Creo que es posible que aquí nos estás mostrando, nos estás enseñando, Señor, algo nuevo. No algo nuevo, Señor, sino algo que ha estado oculto ante los ojos de las personas, ante los ojos de las iglesias, las religiones, las denominaciones, Padre. Caerá en el mismo sentido, Señor, que si una persona se suicida, muchas iglesias los condenan y dicen que esa persona se fue a la condenación eterna. No sabemos, Señor, si una persona que se cuelga con una soga al cuello, Señor, a la hora que esté yéndosele el aliento de su cuerpo, se arrepienta, que quisiera no haberse colgado, Padre, pero ya es demasiado tarde, ya está colgada, ya no puede bajarse. Y muere en esa situación y te pide perdón en ese último momento y reconoce que eso no estaba bien, Padre, y te pide perdón, se arrepiente. Creo, Señor, yo creo de todo corazón en tu misericordia, que esa persona, Señor, muchas personas que se han quitado la vida, que en el último momento reconocieron que no era lo correcto y se arrepintieron, te pidieron perdón en ese instante, pero ya fue demasiado tarde. Ya no pudieron, Señor, evitar la muerte. Si lo hacen, muchos se arrepienten en ese instante, Señor, ellos son salvos, Señor, se bauticen o no se bauticen, Padre. Porque tu misericordia verdaderamente es grande, tu amor es verdaderamente maravilloso, Señor. Tú siempre has considerado, Señor, que somos polvo. Somos polvo, Señor. Somos un puño de tierra con el aliento de vida tuyo, Señor. Y tú consideras, bendito Dios, verdaderamente todos los aspectos de la vida. Y tu misericordia está ahí, Señor, para todo ser humano por igual, Señor. Tú no haces excepción de personas, Señor. Lo mismo Cristo murió por nosotros que por el homicida.
por el violador, el degenerado, el depravado sexual, Señor, por la prostituta, Señor, la que ya está vendida de plano a esa vida, Señor. Cristo dio su vida por igual, tanto por ellos como por nosotros, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que nos ayudes a entender y a madurar en comprender tu misericordia más y más, Señor. Poder entender tu corazón, poder entender y comprender tu amor, Señor, fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional, Señor. Te pido, Señor amado, que nos ayudes a entender tu misericordia que has tenido tanto como para nosotros como para el homicida, el ladrón, el secuestrador, el violador, Señor. Cristo murió por ellos por igual que por nosotros, Señor. Tu misericordia verdaderamente es maravillosa, Señor. Cuando la pudiéramos comprender en una totalidad, ayúdanos a entender, Señor, tus caminos. Ayúdanos a entender verdaderamente tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu perdón, para poder comprender y entender la vida de las personas como tú la miras, Padre. Ayúdanos a mirar a través de tus ojos, a través de tu gracia, a través de tu misericordia, la situación de la vida de todas las personas para poder comprender y entender y amarlos como tú los amas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Sí. Amén. Gracias igualmente. Les aviso. Voy a mirar a ver si se puede. La ventaja que tengo es que trabajo por mi cuenta. Y tengo una esposita que trabaja, ella sí trabaja por una compañía y mantiene a su viejo Aragán. No, está flexible en mi horario. Está flexible, también les manda saludos. Dios les bendiga ricamente, la mera verdad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Está bien. También trabajan por su cuenta. ¿Hacen taquizas? Sí, yo creo que sí, estaban haciendo carne al pastor. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo y creo que era necesario que habláramos de esta cosa, de este tema. Puedo sentir la paz que están sintiendo. Creo que el Señor nos ministró el corazón y es verdad. Ok, está bien, muy bien. Es verdad que el Espíritu Santo creo que nos ministró y mañana si Dios quiere empezamos la epístola a los Efesios. Vamos a tratar de ser breves porque ahora sí. Bueno, el mensaje estuvo bien, pero la charla era necesaria, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo. Saludos de mi esposa Damaris. Bendiciones. Y vemos, a ver, un día nos los vamos a visitar. Bendiciones.